Voy a definir algunas mitologías, entre ellas la nórdica, la celta, la egipcia, china y una mitología en el ámbito de América del Sur. Y luego voy a hablar de los diferentes dioses o los dioses más importantes de las diversas mitologías que se crearon, como sucedió, por ejemplo, pues con la mitología más conocida, que es la greco-latina o la greco-romana. Zeus, Júpiter, pues todo ello que fueron los romanos los que fueron imitando a la mitología griega. A partir de ahí, la mitología griega ha sido pues, importante en escritos, en, bueno, sí, en escritos, en obras que se han reflejado, han sido reflejadas pues, por los diferentes también intelectuales que, bueno, pues vieron la necesidad e importancia, aunque ya con el cristianismo esas situaciones, pues fueron dejándose de lado para el ámbito de la historia y de la mitología y se centraron más en las guerras de religión o en las diversas religiones que surgieron en el periodo medieval. La mitología occidental es el conjunto de mitos y creencias en culturas que han influido en el mundo occidental, principalmente la mitología griega y romana son las más destacadas en Occidente, aunque también influyeron otro tipo de mitologías como la nórdica, la celta, las religiones abrahámicas, que es el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, y estos relatos explican el origen del mundo, los fenómenos naturales y el papel también del ser humano, y han permeado el arte, la literatura y el lenguaje hasta la actualidad. La mitología occidental en sí, su influencia viene de mitos, creencias y leyendas, sobre todo mitos y creencias, a través de la mitología grecorromana, que es la predominante en la cultura occidental y a través también el mundo occidental la ha recogido también de otro tipo de mitologías como la nórdica, la celta, las religiones abrahámicas, que es el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Y lo que explica en este tipo de mitologías occidentales cómo se ha creado el mundo, como habla, por ejemplo, historia, o, bueno, la historia, la filosofía, el arte en general, los fenómenos naturales, el papel del ser humano también, y cómo ha ido permeando sobre todo la literatura y la mitología en, bueno, la literatura y el arte han quedado mm, unidos a esas mitologías, sobre todo porque ha permeado y el lenguaje hasta la actualidad. Y esto como sería hablar pues, prácticamente de la filosofía e incluso la historia del arte que han quedado pues unidos a los pensamientos de la mitología occidental y también luego, que es lo que surgió en la religión. La mitología nórdica es el conjunto de creencias y leyendas de los pueblos germánicos de Escandinavia, centrado en un panteón de dioses como son los más destacados Odín, Thor y Freya, y se caracteriza por la cosmogonía de 9 mundos conectados por el árbol y Drasil, un mito de la creación donde el universo se forma del cuerpo gigante Ymir, y la creencia en Ragnarok, el fin del mundo. Luego el fuego de Muspelheim y el hielo de Niflheim se encontraron en Ginnungagap, derritiendo el hielo y creando al primer ser, que fue el gigante Ymir. Lo que pasa es que Ymir fue derrotado por Odín, Bil y Ber, y lo mataron, usaron el cuerpo prácticamente y crearon los 9 mundos, que voy a hablar de ellos, y la carne de Ymir la convirtieron en tierra, su sangre en mares, el cráneo de Ymir en el cielo y los propios huesos de Ymir en la montaña, en lo que se llevó a cabo la creación, que esto sería algo parecido a la religión o a otro tipo de mitologías, que había varios dioses que crearon el mundo y a partir de ahí se realizaron mitos, creencias, leyendas que han quedado desde el nacimiento, desde la antigüedad hasta la actualidad y donde muchos intelectuales han escrito de ello. Otra mitología como la celta, que pertenece al mundo occidental, igual que la nórdica y otras formas también de pensamiento religioso, pues es un conjunto de creencias, mitos y leyendas de los antiguos celtas que habitaban Europa, caracterizada por su politeísmo, igual que Grecia, Roma, y su fuerte conexión con la naturaleza y una rica tradición de dioses, héroes y seres mágicos. Aunque muchos de las historias, sobre todo de la mitología celta, originales se perdieron o fueron suprimidas, fragmentos significativos sobrevivieron gracias a registros monásticos de la Edad Media, especialmente en diversos países como Irlanda, Escocia y Gales. Figuras prominentes incluyeron a dioses como Dagda y Morrigan y héroes como Cuchulainn. Pero que la mitología celta es igual que la mitología nórdica, son creencias, mitos y leyendas de los antiguos celtas que habitaban Europa y se caracterizaban por la religión politeísta, como Grecia, Roma, una conexión con la naturaleza era la mitología celta, una rica tradición de dioses, héroes y seres mágicos, e incluso el problema es que, claro, el cristianismo
predominó a partir del periodo medieval, sobre todo o finales de la Edad Antigua, en el Imperio Romano, provocó al final que muchos de los fragmentos o textos que crearon la mitología celta, nórdica y otras tantas, y occidental se perdiese y bueno, pues lo suprimiesen primeramente pues, porque la religión ya era la que predominaba y entonces ya había otro concepto dentro del ámbito de las ciencias sociales. Es verdad que gracias a los monasterios sobrevivieron al final, pues en el periodo medieval, en diversos estados o países como Irlanda, Escocia y Gales, y luego, bueno, pues hablaron de algunos dioses importantes dentro de la propia mitología, como Dagda, Morrigan, o héroes como Ku, Chulain, que fueron, bueno, pues importantes dentro de la propia mitología histórica celta y de la propia mitología. La mitología egipcia es de las más importantes y conocidas en el mundo oriental y bueno, también en el mundo occidental, porque es el sistema de creencias de los antiguos egipcios que se centra en una compleja religión de numerosos dioses y diosas que regían todos los aspectos de la vida y los mitos explicaban la creación del universo, el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento y el orden cósmico con el dios Mat. El orden cósmico lo creó, bueno, ¿quién creó el mundo? El dios Mat. Ahí está el ejemplo. Y otro tipo de deidades importantes dentro de la mitología egipcia, como Ra, que es muy conocido, que es el dios del sol, Isis, que es la diosa de la magia y la vida, Osiris, el dios de la muerte y el renacimiento, que tiene bueno, tiene una relación con Isis, Horus, el dios del cielo y la guerra, o Anubis, el dios del más allá. La mitología egipcia en sí son una compleja estructura dentro del pensamiento religioso que hubo, bueno, pues, en diversas formas de la creación, de dioses, diosas, y bueno, las mismas preguntas que se puede hacer un historiador, un filósofo y un artista de quién ha creado el mundo. Si te llevas al mundo a lo mejor de la mitología de la Edad Antigua, pues como era politeísta, pues se podían crear por diversos dioses. Si lo hablas ya en el periodo medieval y toda la influencia que ha tenido desde la Edad Media hasta la actualidad, bueno, pues ya entonces hablaría bueno, de varios dioses, aunque religiones monoteístas, que es un dios creador cristiano, musulmán, oriental, pues todo ello. Bueno, pues en aquel momento había diferentes dioses, que lo voy a explicar también ahora mismo, dentro de la mitología egipcia. La mitología china también es un vasto conjunto de relatos, leyendas y tradiciones que incluyen dioses como Panhu, que es el creador del universo, y Nuwa, que fue la creadora de la humanidad, así como héroes inmortales, dragones y otras criaturas místicas, y se caracteriza por su origen en textos antiguos como los de la dinastía Han, su influencia de filosofías como el taoísmo y el confucianismo, y su profunda conexión con la cultura popular, festividades y las artes. La mitología china es igual que el resto de mitologías, es una serie de preguntas que están relacionadas con leyendas, relatos y tradiciones que se crean a través de dioses, diosas, como Panhu, que fue el creador del universo. Nuwa fue la creadora de la humanidad, de los seres humanos. Héroes, inmortales, dragones, otras criaturas místicas, que luego al final lo que llevan a cabo es que las propias dinastías, las monarquías, lo crean y dejan influencia en diversos pensamientos, sobre todo dentro de la filosofía, como el taoísmo o lo de confucianismo, el filósofo chino Confucio, que es un ejemplo muy importante. Y luego la conexión que hay entre las diversas formas culturales dentro de la cultura popular, festividades y las artes de la propia cultura china. Pero vamos, eso pasa en China, pasa en Europa, pasa en Occidente y en España incluso también y en otras formas. Lo que pasa que el problema es que como la religión predominó ya en la Edad Media, todo ello ya se olvidó o quedó en un segundo plano, aunque bueno, es verdad que algunos monasterios lo intentaron recuperar, como pasó con la mitología celta. La mitología chicha, principalmente del pueblo muisca, se centra en el panteón de dioses que incluyen a Chiminigawa, que fue el creador, Sue, el dios del sol, y Chia, la diosa de la luna. Otras figuras también importantes dentro de la propia mitología chicha está el Bachue, que es la madre del género humano, Bochica, un héroe civilizador, y Chip dios de la lluvia y el comercio. Pues de ahí Chiminigawa fue la deidad o el dios que fue el creador, la creadora y suprema del universo. Chiminigawa, para la mitología chicha, fue el creador del universo. Sue, el dios del sol, asociado con la luz, el calor y la vida, como he hablado ahí. Chia es la diosa de la luna, considerada la esposa del dios Sue, símbolo de placeres y la diversión y asociada con la fecundidad. Bueno, pues Sue y Chía se juntaron y bueno, dio lugar a que a Chía, aparte de considerar la diosa de la luna, la diosa luna sí, se casó con el dios Sol, que es Sue, y bueno, a partir de ahí se produce pues, bueno,
Chía es el placer, la diversión, la fecundidad, bueno, pues todo lo que surge en las diversas mitologías, que no solo es tampoco en América del Sur, sino también en el ámbito europeo o en el mundo oriental. Bachué, la gran madre que dio origen a la humanidad, se la considera la creadora del género humano junto a su hijo. Pues Bachué es la creadora de la humanidad. Si Chiminigawa es el dios o la deidad que creó el universo, tiene que haber también un dios que cree a la humanidad. Pues esa es Bachué, la madre. Y Nekatakoa, una deidad vinculada con las artes y la diversión, relacionada con Chía, y Chía al final es la diversión, los placeres, la fecundidad, y no, pues al final la gran mayoría de los dioses siempre han estado por las mitos, leyendas y continuos relatos unidos entre sí. Y algunos, como por ejemplo Sue y Chía, fueron pareja. Y ahora voy a hablar de, o definir, de los dioses de la mitología nórdica, como Odín, que es el dios padre de los Aesir, dios de la sabiduría, la guerra y la poesía, aquel que mató a Ymir y con él, junto a otros, como he explicado, crearon al final el universo, que fue el dios padre, el dios Odín, es el creador del universo, después de lo de Ymir y todo ello. Thor es el dios del trueno y de la fuerza. Frigg, esposa del dios Odín, diosa del hogar, el matrimonio y la fertilidad. Bueno, pues Frigg estaba casada con Odín y al final es la diosa del hogar, el matrimonio y la fertilidad. Heimdall es el guardián del puente del arco iris Bifrost. Balder, dios de la belleza, la luz, la paz, hijo del dios Odín. Odín, Frigg, Balder están todos unidos en la mitología y Balder al final es el dios de la belleza, la luz, la paz. Su madre Frigg es la diosa del hogar, el matrimonio y la fertilidad. Su padre Odín es el dios creador del universo y Balder al final es el dios hijo del dios Odín, que es el creador del universo, y su hijo salió como el creador de la belleza, la luz y la paz. Loki es un dios de engaño y la travesura que cambia de lealtad. Loki es aquel dios que engaña, la travesura y que va cambiando a su interés. Freya es la diosa del amor, la belleza y la guerra, y jefa de las valquirias, pues como por ejemplo Balder, que es el dios de la belleza, hijo de Odín, la luz y la paz. Freya es la diosa del amor, la belleza y la guerra, y también la jefa de las valquirias. Y Tyr es el dios de la guerra y el valor. Muchos de ellos están relacionados, Odín, Frigg y Balder, porque son esposa Frigg de Odín, Balder es el hijo, y todos tienen su manera de entender, porque Frigg es la diosa del hogar, el matrimonio y la fertilidad, y Balder es dios de la belleza, la luz y la paz. Y a partir de ahí también se crearon los nueve mundos después de la muerte de Ymir, que fue asesinado por el dios Odín, el creador del universo. A partir de ahí, con Ymir se creó pues, la sangre, el cráneo, todo eso, se creó el universo y los huesos. Pues Asgard es el reino de los dioses Aesir. Midgard es el mundo de los humanos, creado por los dioses a partir de los restos de Ymir. Helheim, reino de los muertos, gobernador de la diosa Hel, que es la hija del dios Loki. Que el dios Loki, que es el dios de la travesura, del engaño, que cambia de lealtad. Loki. Jotunheim es la tierra de los gigantes de hielo y roca. Bahameen es la tierra de los dioses Vanir relacionados con la naturaleza. Alfheim, el mundo de los elfos de la luz. Y Svartalfheim también es el reino de los elfos oscuros o enanos. Y Nidvaler es otro mundo asociado con los elfos oscuros o enanos, es decir, que Alfheim, Svartalfheim, Nidvaler son aquellos dioses que están relacionados, bueno, son los nueve mundos relacionados con los elfos oscuros, enanos, bueno, todo ello. Y Muspelheim, el mundo primordial de fuego, que es aquí lo que se crea, que viene de los nueve mundos, de Ymir, lo mata, el dios Odis es el creador, Loki es el dios de la travesura, de la traición, es un hombre que cambia de lealtad. Además, es que Loki es como aquel dios del engaño, que es el que lleva a cabo esa estructura, y bueno, su hija, bueno, pues es la diosa Hel. Algunos dioses importantes dentro de la mitología celta. Dagda, un dios todopoderoso asociado con la fertilidad, la vida y la sabiduría. O Dagda al final es el dios todopoderoso que está asociado con diversas eh, ideas, que es la fertilidad, la vida, la sabiduría. Bueno, Morrigan es una diosa de la guerra, el destino y la muerte que se aparece en el campo de batalla. Cernunnos, un dios cornudo relacionado con la naturaleza y los animales.
Lugh, un héroe y dios que también era patrón de las artes y las artesanías. Y por último, el ciclo mitológico narra la historia de los dioses y el origen de los irlandeses. El ciclo mitológico es casi una narración de relatos, leyendas, cuentos, algo imaginario, mitos y leyendas serían, y que lo que crean del ciclo mitológico es esa historia de los dioses, origen de los irlandeses, de dónde vienen, y luego, por ejemplo, Dagda es el dios todopoderoso que está asociado con la fertilidad, la vida y la sabiduría, Morrigan es una diosa, es mujer, de la guerra, el destino y la muerte, con ella siempre se aparece el campo de batalla, Cernunnos es un dios cornudo relacionado con la naturaleza y los animales, es aquel que es cornudo y está relacionado con la naturaleza y los propios animales también, y Lugh es un héroe y a la vez dios, que era el patrón, aparte de Lugh ser héroe es el dios como patrón de las artes y las artesanías dentro de la mitología de la mitología egipcia se conoce mucho igual que la de la mitología greco-latina, greco-romana. Por ejemplo, Ra es el dios del sol, considerado el monarca de los dioses y el creador del universo. Siempre hay un dios en las mitologías que crea Odín, por ejemplo, un dios cristiano, un dios todopoderoso, bueno, pues todo ello. Se le representa al dios Ra con cabeza de halcón y un disco solar coronado. Más o menos porque como es el rey de los dioses, o el monarca de los dioses, y es el creador del universo, se le tiene que representar con el halcón y un disco solar coronado, en el cual, bueno, pues como está, es el rey de todo, es el monarca de todos los dioses, es el principal. Amón-Ra es la fusión política de Amón, dios de Tebas, y Ra se convirtió en el dios más importante del panteón egipcio. Lo de Amón-Ra es muy fácil. Dios de Tebas es política de Amón. Y Ra es eso, y como Ra es el dios del sol, que es el principal dios, el que creó el universo y es el monarca de todos los dioses, pues ahí a partir de ahí es como lo representan al dios Ra. Al dios Ra le representan con la cabeza de halcón y un disco solar coronado. Isis es la diosa de la magia, la sanación, la fertilidad y el matrimonio. A la vez es la esposa de Osiris y madre de Horus. Isis es la diosa de la magia, la sanación y la fertilidad del matrimonio. Su marido fue la esposa de Osiris y madre de Horus. Osiris, dios de la vida, la muerte y el renacimiento, que también gobernaba el inframundo. Su historia con Isis y Seb es una de las más importantes de la mitología. Y Horus, a su vez, es el hijo de Isis y Osiris, es el dios del cielo y la guerra, a menudo representado como un halcón, como pasa con la mitología de Odín, Frigg, todo el lío ese que hay, de que al final Isis o Osiris son esposo o mujer, se casan, pues, tienen un hijo que es Horus, y Isis, como es la diosa de la magia, la sanación, la fertilidad y el matrimonio, se casa con Osiris, que es el dios de la vida, la muerte y el renacimiento, y como Osiris gobernaba el mundo, el inframundo, y a partir de ahí sale un dios, que es el hijo Horus, que es el dios del cielo y la guerra, y a menudo representado como un halcón, pues muy parecido al dios del sol, que es Ra, al dios Ra. Lo que pasa es que el dios Ra es el rey de todos, es el monarca de todos los dioses. El dios Ra está por encima de todo. Como Dios Ra es el creador del mundo y está por encima de todos los dioses y es el principal monarca, pues todo ello es a partir de ahí. Bueno, lo de Isis, Osiris y Horus es importante entenderlo porque ambos tienen relación porque son Isis, Osiris, esposo marido, y con ellos salió un hijo, que es Horus. Y por cierto, también voy a hablar de Set, que tiene una historia importante con Osiris, porque es un familiar cercano. Ahora voy a hablar de él, del dios Set. Anubis, dios del más allá y los ritos funerarios, asociado con el proceso de momificación. Se le representa con cabeza de chacal. Bueno, pues es aquel que está relacionado con el mundo del más allá de todavía, como se hablaría incluso del dios cristiano o de otros tipos de dioses dentro de las religiones que existieron ya en la Edad Media. ¿Y cómo se le representa? Con la cabeza de chacal. Por cierto, él, aparte del dios de más allá, es el proceso de momificación, que es lo de las momias y todo ello. Set, hermano de Osiris. Osiris es el esposo de Iris, que tienen un hijo que es Horus. Bueno, Set es el hermano, y Set, aparte de ser el hermano familiar, es el dios del caos, la violencia y la desolación. Es todo lo contrario a su hermano Osiris, que es el dios de la vida, el renacimiento, todo ello. También Osiris de la muerte. Tot es el dios de la sabiduría, la escritura de la luna y las artes. Un dios que está relacionado con el mundo de las ciencias sociales. Eso es el dios Tot. Ator, diosa del amor, la música, la danza y la alegría. Diosa de la alegría, de la vida, del amor, de cuando alguien se enamora. Pues ahí está ese ejemplo. Ator es para acordarse de que ella es siempre pues, la diosa del amor. Y luego del ámbito también de las ciencias sociales y las ciencias musicales.
aparte de la alegría. Y Sobek es el dios con cabeza de cocodrilo ligado al río Nilo y a la fertilidad. Decían también, por ejemplo, de Isis, que Isis es la diosa de la fertilidad, bueno, que se casa con Osiris y tienen un hijo que es Horus. Y a partir de ahí también Sobek podemos considerarlo como a dios con cabeza de cocodrilo ligado al río Nilo, pero Sobek se le puede considerar también el dios de la fertilidad como a Isis. O existe en la mitología, como en la religión, de que hay un dios creador, Odín, en la mitología nórdica, con Frigg, que es su esposa, pues todo ello. O el dios Ra, que es el dios del sol, es el monarca de todos los dioses. El dios Ra, además, es el dios del sol, es el dios que crea el universo en la mitología egipcia. Pues Panju es también el dios o la deidad que separó el cielo y la tierra de un huevo primordial que es Udun y cuyo cuerpo se transformó en elementos del mundo tras su muerte. Es decir, con Panju, el problema es que vino de un huevo primordial, el Udun, a partir de ahí, a la muerte de Panju, su cuerpo se transformó y como Panju es el creador o el dios que creó el universo, bueno, pues eso es lo que se habla en la mitología china. Nuwa es la diosa madre que creó a los seres humanos a partir de arcilla y estableció el matrimonio. Panju es el dios del universo y Nuwa es el dios que crea a los humanos y a partir de ahí pues aparece el matrimonio. Todo lo que se habla, de casas, todo ello. También aparecieron los ocho inmortales, un grupo de seres que alcanzaron la inmortalidad tras superar retos y guardianes del equilibrio entre el cielo y la tierra, que es algo de la mitología, que son aquel grupo, que es un grupo muy específico que alcanzaron la inmortalidad porque superaron una serie de retos y guardianes del equilibrio entre el cielo y la tierra, porque ellos, los ocho inmortales, son los que alcanzaron la inmortalidad por superar una serie de retos y a partir de ahí se convirtieron en los guardianes del equilibrio entre el cielo y la tierra, que es lo que dio lugar a la creación del mundo. Pero claro, Panju y Nuwa son los principales dioses porque Panju es el creador del universo y Nuwa, que es la diosa madre de que la creación de la humanidad y a partir de ahí pues, se creó el matrimonio por Nuwa. Yu el Grande, un héroe legendario que controló las inundaciones y se convirtió en dios del agua. Yu el Grande fue un héroe al principio, porque como controló las inundaciones y el control del Yu el Grande a través de las inundaciones le otorgó y se convirtió en el dios del agua. Sun Wukong, conocido como el Rey Mono, es un protagonista clave de la novela Viaje al Oeste, pero es que Sun Wukong, aparte de ser protagonista y el Rey Mono, pues, sobre todo más, es el protagonista clave de la novela Viaje al Oeste, pero a Sun Wukong se le considera el Rey Mono. Con Sun Wukong es el principal símbolo de la protección contra el mal. Wang Yin es la diosa de la compasión y la misericordia, de la felicidad, de los problemas. Pues, como al final tenemos los seres, las personas, los humanos, que estamos felices algunas veces, otras veces tristes, y no hay un término medio en nuestra actitud, bueno, en nuestra forma de pensar. Pero eso no quiere decir nada. Dragones es criaturas místicas que simbolizan el poder y la sabiduría, con diversos tipos como Shenlong, el dragón de la lluvia. Pues lo de los dragones son criaturas, al final que tienen lo que simbolizan es como los relatos, la mitología, los mitos, las leyendas, el poder, la sabiduría. Uno de, por ejemplo, los dragones más conocidos es el dragón de la lluvia. Con ello finalizo. Comento que si historiadores os gusta este vídeo relacionado con la mitología oriental y sobre todo occidental y las diferencias que hay entre los diferentes periodos mitológicos occidentales y orientales y los creadores del mundo y las relaciones matrimoniales y las herencias, los hijos, todo ello. Bueno, pues si os ha gustado darle a like, suscribiros, poner comentarios. Repito que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.